les decía que todas estas rituales de disciplina, de orden, de cumplimiento en ciertas normas, tendríamos que irlas modificando al mismo tiempo que modificamos las normativas, no solo de evaluación, sino de inscripción, de acreditación. O sea, es un camino todavía muy largo por recorrer. Reorientar el liderazgo tiene que ver con lo mismo. O sea, un directivo de una escuela de educación básica o normal que todavía tenga esta visión anquilosada de lo que es una institución educativa cerrada, pues difícilmente va a permitir que se hagan cosas fuera de la escuela o fuera de esos contextos, ¿no? Es difícil. Por eso es importante trabajar también con los directivos de las escuelas. Y hay un tema que es la tutoría y la asesoría, que tiene que ver con el concepto de facilitador más que docente. O sea, realmente el docente asume un papel de facilitador que lo convierte en un tutor, en un asesor de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y no del responsable del aprendizaje del alumno. El responsable del aprendizaje del alumno es el alumno y el docente es quien facilita. Entonces hay que abrir espacios no solo frente al aula o en el aula frente al grupo, sino espacios de asesoría que trasciendan los espacios y los tiempos escolares. Como ven, entonces, el asunto no está sencillo, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a empezar entendiendo lo que está detrás de eso para poder después ir rompiendo todos esos obstáculos, porque eso que les he estado mencionando son obstáculos, realmente, o sea, desde nuestra percepción, ese es el primer obstáculo. O sea, si no entendemos que hay que cambiar nuestra forma de pensar la educación, vamos a seguir reproduciéndolo. Entonces, si no rompemos ese primer obstáculo, pues va a estar difícil. Ahora, si después nos encontramos una institución rígida que no nos permite hacer nada, pues ese es otro obstáculo que tenemos que ir rompiendo. Si no sabemos usar todo esto de la tecnología, pues ese es otro obstáculo que tenemos, porque nuestros alumnos ya son de las generaciones digitales y los docentes tenemos que ser migrantes digitales. Muchos ya son nativos digitales, pero la mayoría todavía somos migrantes, ¿no? Porque un niño de 5 o 6 años tiene unas habilidades digitales mucho más desarrolladas que un joven incluso de 15 años. O sea, los cambios generacionales en ese sentido del uso de la tecnología son muy abruptos. Entonces, un niño pequeño de 5 años va a tener mucho más facilidad digital que uno de 15. Y uno de 15 pues es mucho más que uno de 20, y uno de 20 pues nos supera fácilmente a los de más de 50 años, ¿no? Entonces, tenemos que echarle ganas en ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la normal? Hubo así como un impasse, pero pues se está trabajando. Está la propuesta que está en discusión en los estados en este momento del documento base, en donde ya aparece la misma estructura que en educación básica, ¿no? Y ahí ya están los programas de estudio del primer semestre de los institutos de educación primaria y preescolar. Están en línea, seguramente ya los conocen. Incluso en algunas escuelas empezaron a trabajar con ellos, según entiendo, ¿verdad? Y después, que siempre no, pero en algún momento se tendrá que hacer un cambio importante y seguramente será a partir del siguiente ciclo escolar en donde se generalice esta reforma. Tal vez haya algunos ajustes, pero en esencia me parece que va por este rumbo, ¿no? Son 3 criterios fundamentales de la reforma de las normales y ahí está, lo mismo, un enfoque centrado en el aprendizaje, flexibilidad curricular y un enfoque orientado al desarrollo de competencias. Eso es explícito, lo copié, lo corté y lo pegué del plan de estudios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo enfoque que está planteado en educación básica, ¿no? Ahí Mafalda como que nos ayuda a reflexionar, no importa la cantidad de información, realmente. Lo que importa es la capacidad que logremos generar en las instituciones para movilizar saberes y crear significado. Estos términos que estoy usando son los términos, digamos teóricamente, lo que está detrás del asunto. Queremos que movilicen los saberes nuestros estudiantes para que creen significado. No es lo mismo eso a que se aprendan algunos datos, ¿no? Y después los reproduzcan y después se les olviden y después cuando lleguen al aula ya no sepan qué hacer con los alumnos, ¿no? Lo que queremos es que creen significado, y crear significado quiere decir poder desempeñarse mejor en la vida, que ese es el concepto de competencias. Y desempeñarse mejor en la vida no quiere decir ser mejor empleado, nada más. También quiere decir ser mejor individuo. Y ser mejor individuo pues implica tener valores democráticos. Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿No? Ahora, en realidad, todas las reformas
pueden tener una muy buena estructura, muy buen discurso, pero chocan con la práctica docente si es que el docente no se ha apropiado primero del discurso y después de la práctica. Y desafortunadamente en las reformas que ha habido en el país, en las últimas reformas, esto no ha sido así. O sea, nos aprendemos el discurso como maestros, ¿no? Pasamos de conductistas, ¿no? A constructivistas, luego algunos a socioculturales, y ahora a lo mejor en un poco tiempo todos vamos a ser muy de competencias, ¿no? Pero pues seguimos reproduciendo esas prácticas de dar la clase y que el alumno responda preguntas, o haga resúmenes o haga un esquemita. Eso es lo que tenemos que romper. Bueno, ¿cuáles son los retos para la formación docente en este contexto tan complejo? Porque si ustedes se dan cuenta, es mucho lo que se ha hecho, son muchas las pretensiones, es muy pretenciosa esta reforma integral de la educación básica y normal, yo le llamaría así, porque aunque están en instancias diferentes, sigue siendo un corpus, todo, es un trayecto. Bueno, primero que los docentes tienen que entender que la práctica está inmersa en la sociedad de conocimiento y que las generaciones digitales, las generaciones de estudiantes, tienen una forma de concebir el mundo diferente a como estaba concebida nuestra práctica docente. Entonces, el mundo está cambiando, pero los procesos educativos los mantenemos igual y no puede ser, ¿no? Entonces, las generaciones digitales son un reto que tenemos que enfrentar y tenemos que, digamos, equiparar nuestra práctica docente a las características incluso de construcción cognitiva. Un chico de menos de 10 años tiene formas de estructurar cognitivamente el pensamiento diferente a otras generaciones. Eso hay que entenderlo también. Los medios de comunicación han tenido un impacto importantísimo, el internet, etc. Ahora, el asunto de la complejidad. El mundo cada vez es más complejo, entonces el proceso educativo es complejo de por sí. Entonces tenemos que entender que las soluciones lineales no existen, las reformas tienden con el tiempo a ser lineales y eso no puede ser, tienen que estar en constante cambio. Entonces entender que vivimos en un mundo complejo y que el proceso educativo es complejo es importante para poder ser flexibles, poder ser innovadores y poderse atrever a romper formatos, porque a veces no nos atrevemos a romper formatos y hay que atrevernos. El asunto de la cognición situada es reciente, digamos que hay poca investigación todavía, es una teoría psicológica que da sustento a estas reformas, entonces es un reto, tenemos que aprender este asunto, ¿no? El enfoque basado en competencias y la convivencia democrática, esos son retos que de alguna manera están explícitos en el plan en la reforma de la educación normal y que desde mi punto de vista son los más acuciosos que tendríamos que enfrentar como docentes. Bueno, este sería el marco, digamos, en el que se encuentra el tema de las reformas. Me voy a ir un poco más rápido en como ya lo fui tocando, el enfoque por competencias, vamos a ver. Vamos a puntualizar algunos asuntos. El enfoque basado en competencias es un enfoque metodológico. Vamos distinguiéndolo. No es un enfoque, yo no lo vería como un enfoque teórico. Desde mi opinión, es un enfoque metodológico que tiene principios teóricos, en este caso explícitamente desde de la teoría sociocultural, y que es un enfoque sistémico porque sí nos va llevando de la mano, ¿verdad?, en el proceso de diseño curricular. Ahora, el enfoque por competencias, desde el punto de vista metodológico, lo que nos ofrece son condiciones para orientar a los alumnos para que movilicen saberes, para trabajar regularmente a través de proyectos y de problemas, que esto no es nuevo, ¿no? El asunto de los proyectos, el asunto de la aprendizaje basado en problemas, ya es un asunto que se ha estado trabajando desde hace tiempo. Adoptar una planificación flexible, no rígida, establecer un nuevo contrato didáctico, practicar una evaluación formativa y dirigirse hacia una menor separación disciplinar, que es lo que se está pretendiendo con el nuevo
la nueva articulación de la educación básica. Entonces, finalmente, desde el punto de vista metodológico, el enfoque por competencias, desde la perspectiva que les estoy planteando ahora, nos ayuda a tener niveles de concreción curricular más congruentes. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en los programas de 1993 veíamos el enfoque, por ejemplo, les voy a poner una asignatura que yo conozco, geografía de educación primaria. Un enfoque en donde decía, bueno, pues el enfoque de la enseñanza de la geografía se basa en el espacio geográfico, que ya no hay que darle tanta importancia a los aspectos descriptivos de la geografía física y hay que trabajar más el desarrollo de habilidades, ¿no? Y entonces le dabas la vuelta a la hoja y venían los temas. Y venían tantos temas de la disciplina que dices, bueno, ¿y a qué horas trabajo las competencias geográficas realmente? ¿A dónde trabajo el pensamiento, el espacio, la ubicación, las habilidades, las nociones espaciales, ¿no? Entonces había una contradicción enorme. O sea, por un lado se decía, somos constructivistas, y bueno, no se decía así porque ni siquiera se atrevían, pero se decía, hay que trabajar con las habilidades complejas, el pensamiento complejo, no hay que darle tanta importancia a los contenidos temáticos.